Bienvenidos, amados hermanos, una vez más. Muy buen día, muy buen día. Espero que el Señor los siga bendiciendo. Espero que estemos atentos todos a la voz de Dios, a escuchar su voz, a buscar su rostro, que cada uno esté viviendo respuestas maravillosas, ¿verdad? De parte de Él. Ese es lo que Él quiere hacer, bendecirnos. ¿Verdad? En todo momento está dispuesto. Él está con los brazos abiertos para bendecirnos. Ahora voy a hablar de otro tema que es muy bonito, muy importante. El tema es los que guardan. Así es el tema. Siempre buscando, siempre esperando en Dios para vivir con visión espiritual 2020. Es decir, alcanzar a tener esa agudeza de visión que nos permita ver las dimensiones del amor de Dios, de la bendición de Dios. Amén. Entonces el propósito de este tema, los que guardan, es agradecer a Dios por todas las bendiciones que diariamente nos da y que nos va a seguir dando definitivamente. Tú y yo tenemos que aprender a cumplir con Dios. Es decir, seguir sus instrucciones para poder disfrutar de logros a su altura. Hace unos días atrás, precisamente hablaba de esto. Cuando tú y yo no cumplimos, ¿qué es lo que hacemos? Es robarle a Dios la oportunidad de bendecirnos. Porque eso es lo que Él quiere. Ese es su anhelo en todo momento, mis amados hermanos. Entonces, sí, el propósito de este tema es ser bendecidos, alcanzando una estabilidad y buen vivir, pero a su altura, no a la altura de lo que nosotros nos imaginamos. Y yo quiero que vayamos al libro de Proverbios. Hoy vamos a tener la oportunidad de gozarnos con con el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 32. Vamos a leer hasta el versículo 35. Y dice la palabra: Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¡Qué versículos más lindos! ¡Qué hermoso es Dios! ¡Qué amoroso es Dios con nosotros!, ¿verdad? Yo les digo, si algo tenemos que entender a ciencia cierta, es que nuestra vida como cristianos no es estática, mi querido hermano. O crece o decrece. No puedo decir, bueno, ya alcancé, voy a estar así un momentito, me voy a dar chance y ya, y después retomo. No, no, no. O creces o decreces. No hay esa posición de estática. Tenemos una tendencia. Y eso es terrible, ¿verdad? Cuando estamos mal, cuando estamos enfermos, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, ahí buscamos a Dios. Y cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando estamos sin necesidad aparente, con salud, tenemos dinero suficiente, es como si tuviéramos oportunidad de alejarnos de Dios. Óyeme, voy a gritar. Estar bien no es oportunidad para apartarte de Dios. Por eso la palabra de Dios nos lo dice ahí en Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme. Dios está pidiendo nuestra atención a la palabra. Y con un tremendo amor y compasión, dice: y bienaventurados los que guardan mis caminos. Bienaventurados los que entienden la palabra. ¿Por qué? Porque los que entienden la palabra son los que la guardamos, mi querido hermano.
Si tú y yo no le ponemos atención a lo que Él dice, no vamos a entender lo que está diciendo y por ende no vamos a guardar. Cuando Él dice, bienaventurados los que guardan mis caminos, está diciendo, bienaventurados los que custodian mis caminos, los que cuidan mis caminos. Bienaventurados los que preservan mis caminos, los que protegen, los que defienden mis caminos. Bienaventurados los que cumplen, los que acatan, los que obedecen mis caminos. Bienaventurados los que conservan, los que retienen, los que ahorran, los que almacenan mis caminos. O sea, su palabra, hermano. Qué triste descuidar o qué triste gastar sin medida las bendiciones de Dios. Dos preguntas quiero hacer. Una, ¿cómo logramos ser de los que guardan? ¿Cómo? Ok, pongamos la atención a Proverbios 8:33. La primera parte de este versículo 33 dice, atended el consejo. Atended el consejo. Cuando el Señor está diciendo acerca de atender el consejo, la pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que eso hace? Ok, vamos a darnos el camino en los proverbios. Proverbio 1, versículo 2 dice, se atiende el consejo para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Ahí está la razón para el consejo. En el versículo 3 dice, para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad. ¿No es eso lo que buscamos todo el tiempo, pues? Queremos y buscamos que la gente haga eso con nosotros. En el versículo 4 de Proverbios 1 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Eso es lo que necesitan. No pensar de que saben todo. Es importante la inteligencia y la cordura. Y dice, da sagacidad a los simples. Y después dice el Señor, en el mismo 33, la segunda parte, dice, y sed sabios. En otras palabras, el Señor nos pide ser sabios. ¿Por qué? Versículo 5 de Proverbios 24 dice esto, porque el hombre sabio es fuerte, de pujante vigor el hombre docto. Eso se mira, hermanos. El hombre sabio es fuerte, es decir, sabe para dónde va y trabaja. Es de pujante vigor, es decir, las metas puestas, esas se logran. Por eso hay que ser sabios. En el capítulo 24, versículo 6, la primera parte dice, porque con ingenio harás la guerra. Es decir, cuando tú y yo somos sabios, cualquier problema lo resolvemos. Vamos a la guerra, no nos escondemos, le ponemos cartas al asunto. ¿Por qué ser sabios? Porque el sabio oye y aumenta su saber. Y el entendido adquiere consejo. Eso dice Proverbios, mi hermano, 1:5. El Proverbio 1:6 dice, para entender. ¿Por qué tengo que ser sabios? Para entender. Porque entiende el proverbio, dice. Porque entiende el proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, cuando tú estás en medio de sabios, tú empiezas a entender lo que están hablando. Entiendes el proverbio, entiendes las declaraciones que hacen los sabios. Sí, y los dichos profundos los entiendes. Por eso el Señor dice, hay que ser sabios. Y en el mismo versículo 33, en la última parte dice, y no lo menospreciéis, que el consejo.
Ay, no hay que menospreciar el consejo. Hay que dejar de ser superficiales. Si yo voy al diccionario y veo qué es menosprecio, menosprecio es poco aprecio, poca estimación. Es conceder menor valor o importancia del que merecen Dios y su palabra, su consejo. ¿Y esto por qué? Dominado por la fatuidad, dice el diccionario, y por el poco aprecio y poca estimación de la justicia. ¡Oh, qué tremendo! Dominado por la fatuidad. ¿Qué es fatuidad? ¿Saben qué es? Presunción. Superficialidad. Oigan esto, vanidad ridícula, falta de razón o entendimiento. Es persona que hace y dice imprudentemente o ignorantemente. ¡Wow! ¡Wow! El fato es presumido, superficial, vanidoso, falto de razón, falto de entendimiento, imprudente, ignorante. Esa es la condición. El que menosprecia es porque está dominado por todas estas cosas, por la fatuidad. Y ahí vamos nuevamente a los proverbios. Proverbio 30, 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saqueen y lo devoren los hijos del águila. Es decir, el que menosprecia a los padres, el que menosprecia el consejo, va a quedar a expensas de lo que venga. Saldrá a la calle y le asaltan. Te encuentras con alguien ambicioso, te engaña y te gana todo tu dinero, te devora el dinero. ¿Por qué? Porque ha sido fatuo con el consejo. Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando se menosprecia a los padres, cuando se maldice, porque a la final es eso, es quitarles la bendición, es quitarles el respeto, etcétera, etcétera. Dice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, es decir, no va a tener queso, no va a tener inteligencia, no va a saber para dónde ir, estará caminando a oscuras. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Oye a tu padre lo que te habla. Y cuando tu madre envejece y empieza a hablar cosas sabias, no la menosprecies, no digas que ya está vieja. Y como ya está vieja, habla tonteras. No. Entonces, hasta aquí hemos visto cómo logramos ser de los que guardan. Ya sabemos por qué, para qué y qué es lo que hay que dejar, ¿verdad? La superficialidad. Ahora, ¿cómo logramos mantenernos bienaventurados? Ok, escuchando, velando, esperando. Eso dice Proverbios 8:34. Y nosotros veamos aquí, hagamos una pequeña, chiquitita exégesis. En la primera parte del versículo 34:8 dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Es decir, el que atiende, el que pone atención, el que quiere entender, que medita de día y de noche en lo que ha escuchado. La segunda parte del versículo dice, velando a mis puertas cada día. Es decir, vigilante de mantener comunión y comunicación con Dios todos los días. Estamos hablando de la oración. En la primera parte del versículo puedo decir que es la palabra. Cuando dice velando a mis puertas cada día, es la comunicación con Dios, esperando que Él te hable. Y en tercer lugar, en el versículo 34 dice,
aguardando a los postes de mis puertas. ¿Qué significa esto? Bajo la protección, es decir, dependencia total en Dios, fortalecidos con toda la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros escuchemos, velemos y esperemos en Él. Así nos vamos a mantener bienaventurados, pero no solamente de esa manera. También buscando, hallando y alcanzando. Vamos a hablar del versículo 35 de Proverbios 8. Asimismo, hagamos una pequeña exégesis de este versículo. La primera parte del versículo 35 del capítulo 8 dice, porque el que me halle. ¡Ah, qué lindo! Aquí, ¿de qué está hablando el Señor? De tener éxito en la búsqueda de relación íntima y personal. Que no se ha contentado solamente vivir con dogmas, que no se ha contentado solamente vivir de un ritualismo. No, es una búsqueda de una relación íntima y personal con Dios. El que me halle, dice la segunda parte, hallará la vida. ¿Qué significa esto? Que va a hallar una... ¿cómo diría yo? Una realidad religiosa, producto del conocimiento de Dios. Estoy hablando de la fe, estoy hablando de la esperanza, estoy hablando del amor, que eso es precisamente lo que Dios quiere. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Qué es lo que queda? La fe, la esperanza y el amor. Y cuando tú y yo estamos viviendo ese conocimiento, y estamos viviendo en visión espiritual 2020, es decir, una agudeza de visión, una agudeza de propósitos, agudeza de objetivos, vivimos la visión, la misión, los principios y los objetivos del reino de Dios. Es decir, esa visión que Dios nos ha dado en Bethesda. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, los principios de sujeción, santidad, sujeción, compasión, unidad. Es decir, entrar en el reino de Dios. Pero ese reino de Dios que es justicia, que es paz y es gozo en el Espíritu Santo. A eso me refiero. Hallará la vida. Es una realidad gloriosa por el conocimiento de Dios. Y en tercer lugar, el versículo 35 del 8 dice, y alcanzará el favor de Jehová. Aleluya, aquí ya ponte más alegre que nunca, pues. ¿Qué significa alcanzar el favor de Jehová? Salud, sanidad, provisión. Oigan esto, satisfacciones. Oigan esto, respuestas. Oigan esto, resultados. Alcanzaré el favor de Jehová, dice, protección, milagros, señales. ¿Saben qué es? Morar bajo la sombra del Altísimo. Y pudiera seguir diciendo versículos y versículos y versículos que hablan del favor de Dios. Por eso es que el Señor dice que cada día nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, o sea, el favor de Dios. Eso es, hermanos. Miren, he estado hablando de cómo logramos ser de los que guardan. He estado hablando cómo lograr mantenernos bienaventurados. Ahí está. La palabra de Dios a veces con 2 o 3 versículos nos aclara un mundo. El Evangelio, ¿verdad? Y a lo mejor no necesitamos, no que no haga falta, ir a un seminario, no. Así, con la sencillez, recibir de Dios y poder empezar a vivir. Óyeme, déjame decirte una cosa. Déjame darte un consejo en este día. Confía en el Señor con todo tu corazón. Óyeme lo que te digo. Y permítanme leer Proverbios, capítulo 3, del versículo 1 en adelante.
el Señor hablándote a ti, directamente en este día te dice, hijo, ahí también es hija, hijos míos, no se olviden de mi ley y vuestro corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el Señor, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora pues, hijos, oídme, dice el Señor. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Gracias, Señor, te doy en este día. Gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias porque nos haces navegar en sueños divinos. En el mundo maravilloso de tu palabra. Haces entender a los simples, dice tu palabra. Queremos honrarte, mi Rey. Queremos ser de los que guardan. Porque hemos atendido y hemos entendido tu palabra. Y ahora queremos caminar sabiamente. Sabiamente, Señor. Y alejarnos de cualquier fatuidad. Padre, aquí está nuestra vida. Perdónanos, Señor, y enséñanos de tal manera a contar nuestros días que hallemos en ellos sabiduría. Nuestra vida en tus manos, Señor mío y Dios mío, aceptamos tu soberanía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué lindo es esto. Tenemos promesas. Nunca se te olvide esta frase de Dios. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Un abrazo a la distancia, mis amados hermanos. Muy pronto nos veremos, sí, muy pronto nos veremos. Que Dios me los guarde y que la paz de Dios siempre esté en su vida. Amén.